La columna vertebral establece el eje para el esqueleto axial. Para poderla estudiar, necesitamos comprenderla como un todo, dividirla en regiones y separarla por vértebras. La columna vertebral posee 33 vértebras en superposición. La región cervical, la región torácica, la región lumbar y la región sacra, fusionada formando al hueso sacro, la región coxígea, fusionada formando al coxis. El peso corporal en forma sumativa por regiones incide en las vértebras, incrementando el volumen de su cuerpo en un orden cefálico caudal hasta llegar a la vértebra sacra 1. Luego disminuye sus proporciones hasta el coxis. Este cambio de volumen es debido a que la presión ejercida en la articulación lumbosacra es dirigida hacia la articulación sacroiliaca y luego a la articulación coxofemoral. La superposición de las vértebras forma un eje corporal que proporciona articulación a la cabeza, a las costillas y a la pelvis. La columna recibe y distribuye el peso corporal a los miembros inferiores. Además, proporciona puntos de inserción muscular para la bipedestación. La columna contiene y protege a la médula espinal, a las raíces nerviosas de los nervios espinales. Además, posee curvaturas antero-posteriores que le permiten efectuar movimientos posturales y de locomoción. Curvatura cervical. Curvatura torácica y curvatura lumbar. Curvatura sacra. Entre dos cuerpos vertebrales se encuentra el disco intervertebral, que favorece el movimiento de las vértebras. Cada disco intervertebral posee un anillo fibroso multilaminar, el cual rodea a un centro gelatinoso llamado núcleo pulposo. Cada pedículo tiene en su borde superior la escotadura vertebral y en su borde inferior una escotadura intervertebral. Si utilizamos el borde inferior de este pedículo con el borde superior de este otro pedículo, al unirlo con el disco intervertebral se forma el orificio intervertebral, lugar donde se encuentra el ganglio sensitivo del nervio espinal. Como características generales de las vértebras en la región cervical, región torácica y región lumbar, es que todas las vértebras poseen un cuerpo y las vértebras poseen un arco.
El cuerpo, ubicado en posición anterior, está constituido en su interior por tejido óseo esponjoso ocupado por médula ósea como tejido hematopoyético. Está rodeado por una lámina de tejido óseo compacto y regularmente el cuerpo está representado como un fragmento de cilindro que al ser colocado uno sobre otro proporciona el concepto de columna. El arco de la vértebra está en posición posterior. Este está conformado por 2 pedículos, 2 láminas y hay 7 apófisis o procesos en ella. El pedículo tiene un borde superior y un borde inferior. Cada uno presenta una escotadura vertebral. Su extremo anterior se une al cuerpo y su extremo posterior se une a la lámina. Las láminas de las vértebras, una a la izquierda y otra a la derecha, son superficies planas que al considerar la unión del cuerpo con el pedículo y las láminas se forma el agujero vertebral. La apófisis espinosa, ubicada en un plano medio en la unión de las 2 láminas, se proyecta en dirección posterior e inferiormente. Las apófisis transversas, una derecha y otra izquierda, localizadas en la unión de la lámina y el pedículo, se dirigen lateral y posteriormente. Las apófisis articulares derechas e izquierdas se localizan en la unión de los pedículos y las láminas. Están proyectadas en un eje vertical. 2 son superiores y 2 inferiores. Dentro de las características por región de las vértebras, la región cervical son 7 vértebras móviles pequeñas que proporcionan el esqueleto del cuello. En este ejemplo tenemos 4 vértebras superpuestas. El cuerpo de la vértebra cervical es rectangular, con una superficie superior y una superficie inferior. En los bordes laterales vamos a encontrar elevaciones conocidas como el uncus o apófisis unciforme. En su cara inferior, de igual forma, vamos a encontrar escotaduras que van a corresponder a la apófisis unciforme inferior. El foramen de la vértebra cervical tiene forma triangular. Las láminas, en este caso, son más anchas que altas. La apófisis espinosa es bífida y corta. Las apófisis transversas tienen una característica muy importante y es que poseen un agujero transverso. En ella se encuentra un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Las apófisis articulares tienen una superficie lisa, la cual su cara articular se dirige superior y posteriormente. Las caras articulares de las apófisis articulares inferiores se dirigen inferior y anteriormente. Esto permite
y facilita a la vez el movimiento de flexión y extensión. Las vértebras de la región torácica son las que participan en la formación del esqueleto de la caja torácica. Son 12 vértebras, pero a manera de ejemplo tenemos 4 en esta posición. En el cuerpo de la vértebra torácica podemos observar que en su superficie superior tiene la impresión de un corazón de naipe. Ahora, al verlo lateralmente, tiene la tendencia a un fragmento de cilindro. En él podemos encontrar una fosita costal inferior y una fosita costal superior para articularse con la cabeza de la costilla inmediata superior y la costilla inmediata inferior. Existen 2 fositas costales en el cuerpo del lado izquierdo y 2 fositas costales en el cuerpo en el lado derecho. Posterior al cuerpo encontramos el foramen vertebral circular y posterior al foramen encontramos las láminas. Estas láminas son igualmente altas que anchas. La apófisis espinosa, larga, prismática triangular, una cara, 2 caras y una cara inferior, se proyecta posterior e inferiormente. Las apófisis transversas, derecha e izquierda, largas, se proyectan posterior y lateralmente. En cada una de ellas encontramos una fosita costal para articularse con el tubérculo de la costilla. Las apófisis articulares superiores, su superficie tiene una proyección postero-lateral. Y las apófisis articulares inferiores, la superficie tiene una proyección antero-medial. Estas son 4 vértebras de la región lumbar. Son vértebras grandes, móviles y proporcionan el esqueleto entre la región del tórax y la pelvis. El cuerpo de la vértebra lumbar, voluminoso y reniforme. Por detrás siempre encontramos el foramen, que nuevamente es triangular. Las láminas se modifican, ahora son más altas que anchas. La apófisis espinosa es corta, aplanada, cuadrilátera. Las apófisis transversas son largas, siempre con ligera proyección posterolateral. Son conocidas como apófisis costiformes. En la superficie posterior de ellas se localiza la apófisis accesoria, sitio donde se insertan los músculos intertransversos. Las apófisis articulares superiores e inferiores siempre mantienen un eje vertical. La proyección que tiene la superficie articular de las apófisis articulares superiores es posteromedial. La proyección que tienen la superficie articular de las apófisis articulares inferiores es anterolateral. Las apófisis articulares superiores poseen en su borde posterior
una apófisis conocida como apófisis mamilar. En ella se insertan los músculos multífido y los músculos intertransversos. La región sacra, esencialmente formando al hueso sacro, el cual se articula con el hueso coxal derecho y con el hueso coxal izquierdo, formando parte de la cintura pélvica. El hueso sacro proporciona la pared posterior y pared superior de la cavidad pélvica. El hueso sacro tiene la configuración de una pirámide invertida. Posee una base, un vértice, una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. Describimos la base. Podemos observar el cuerpo de la vértebra sacra 1, sobresale su borde anterior, conocido como promontorio. Por detrás del cuerpo encontramos las apófisis articulares superiores y en medio de ellas el foramen del conducto sacro, continuidad del conducto vertebral. La cara anterior, su superficie es cóncava y lisa. Presenta 4 forámenes a la derecha y 4 a la izquierda. A través de ellos salen los ramos de los nervios espinales sacros. Se identifican 4 líneas transversales. Estas representan la fusión entre 2 vértebras sacras. En su cara posterior, convexa, rugosa, evidencian 5 crestas. La cresta sacra media, producto de la fusión de las apófisis espinosas. La cresta sacra lateral, producto de la fusión de las apófisis transversas. Y una cresta sacra intermedia, producto de la fusión de las apófisis articulares. En esta cara también encontramos 4 forámenes a la izquierda y 4 a la derecha. A través de ellos salen los ramos posteriores de los nervios espinales sacros. Inferiormente encontramos el hiato sacro en forma de una V invertida. Esto es producto por la ausencia de la apófisis espinosa y de las láminas de la vértebra S5 y en algunas ocasiones de la vértebra S4. Estos salientes, que son producto de las apófisis articulares inferiores, representan a las astas del sacro. En su cara lateral, rugosa, se encuentra una superficie articular en forma auricular. En esta cara se articula el hueso coxal izquierdo. De igual forma, aquí en esta cara auricular se articula el hueso coxal derecho. El vértice. Este tiene una superficie oval para articularse al hueso coxis. Dentro de las vértebras cervicales, esta es la vértebra cervical 1 o atlas y vértebra cervical 2 o axis. Estas vértebras podemos apreciarlas
y van a tener características distintivas. La vértebra atlas. Esta vértebra no posee cuerpo y no posee apófisis espinosa. Sí tiene 2 masas laterales y 2 arcos, el arco anterior y el arco posterior. En cada uno podemos encontrar un tubérculo posterior y tubérculo anterior. En el caso de las masas laterales, son de forma cúbica y en su superficie superior, cóncava, lisa, se articulan con el cóndilo del occipital, formando la articulación occipito-atloidea. La cara posterior de la masa lateral tiene continuidad con el arco posterior. La cara anterior de la masa lateral tiene continuidad con el arco anterior. Su cara medial, rugosa, sitio donde se inserta el ligamento transverso y divide al foramen en 2 compartimientos. Su cara lateral tiene continuidad con la apófisis transversa, donde se encuentra el foramen transverso característico de las vértebras cervicales. Por este agujero aparece la arteria vertebral y pasa sobre el arco posterior dejando un surco, llamado surco de la arteria vertebral. La cara inferior, lisa, es articular para la apófisis articular superior de la vértebra axis, formando 2 articulaciones atlantoaxial lateral derecha y atlantoaxial lateral izquierda. La vértebra cervical 2 axis. Su característica principal es la presencia de la apófisis odontoides unida al cuerpo de la vértebra. Esta posee anteriormente una superficie lisa, la cual es la que se articula con la superficie posterior del arco anterior del atlas. Forma entonces la articulación atlantoaxial media. La apófisis odontoides y la médula espinal, ambas se encuentran dentro del agujero vertebral de la vértebra C1 o atlas. La médula y la apófisis odontoides están separadas por el ligamento transverso. Las articulaciones de la columna vertebral. Las articulaciones intervertebrales entre los cuerpos vertebrales se da entre la superficie inferior o cara inferior de un cuerpo y la superficie superior o cara superior del cuerpo inferior. Estas articulaciones son clasificadas como cartilaginosas sínfisis. También existen las articulaciones uncovertebrales entre la apófisis unciforme de la vértebra inferior y una escotadura en el borde lateral del cuerpo de la vértebra superior. Estas son articulaciones sinoviales. Esta es la articulación atlantoaxial media, clasificada como una sinovial trocoide. Esta es la articulación atlantoaxial lateral, clasificada como una articulación sinovial plana. Entre ambas puede efectuar el movimiento de rotación. Las articulaciones sigapofisarias.
Esta se realiza entre la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior. Son clasificadas como articulaciones sinoviales planas. Este es el hueso atlas y el hueso occipital. Se articulan la masa lateral del atlas con su superficie lisa superior y la superficie lisa de los cóndilos del hueso occipital. Esta articulación, llamada atlanto-occipital u occipito-atloidea, es clasificada como una articulación sinovial, condilia. En el extremo posterior de la costilla encontramos la cabeza, que tiene dos superficies lisas articulares, separadas por una cresta. El tubérculo de la costilla tiene una superficie lisa articular y una superficie rugosa donde se insertan los ligamentos articulares. La articulación costovertebral se designa con el nombre de articulación de la cabeza cuando la cabeza de la costilla, con dos facetas articulares, se articula con dos fositas costales, una en cada vértebra. Si tomamos a la costilla 8, se articula con la vértebra torácica 8, la que está inferior, y la vértebra superior es la vértebra torácica 7. Esta es una articulación sinovial plana. La cresta de la cabeza de la costilla coincide con el disco intervertebral. La articulación costotransversa se da entre el tubérculo de la costilla y la apófisis transversa. Ambas superficies son lisas y favorece la articulación costovertebral. Puede tener un movimiento de rotación o un movimiento de deslizamiento. Esta articulación costotransversa es sinovial trocoide cuando es de la 1 a la 7ª costilla y sinovial plana cuando es de la 8ª a la 10ª costilla.